7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, enmarcarles, opinarles de los asuntos que componen la actualidad del día de hoy, con un compromiso por nuestra parte, la valentía y el rigor, y con una condición necesaria para hacer medios de comunicación, que es aspirar a un entorno de libertades. Aquí no queremos gente con argumentarios de partidos políticos, nada parecido, no. Queremos opiniones propias, algunas no nos gustarán, otras sí, otras las adoptaremos, otras las cuestionaremos, pero ese es el mecanismo que hace que los países mejoren, por lo menos en términos políticos. Alimentarse de una Telepedro, pues yo no se lo recomendaría, porque aparte de vivir en un país que no es pues les puede llevar a un equívoco electoral que les va a perjudicar a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, pues el tiempo que dure la mentira. La mentira está muy instalada aquí. Hoy empezamos hablando de salud con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí en el programa. Muchas gracias, Adolfo, por tu visita y por la de los productos de Mejorando tu Vida. Vamos a hablar, entiendo que de artrosis, porque hay 7 millones de personas con problemas de artrosis, sobre todo en las manos, y tenemos algunas soluciones para el dolor que provoca. El dolor que provoca, tú lo has dicho, el dolor es algo que fíjate que el dolor es necesario desde el punto de vista que nos avisa de cosas, ¿no? Cuando a ti te duele algo, el cuerpo es un aviso diciendo que algo tienes mal, ¿no? Pero una vez que ya sabes lo que tienes mal, si es artrosis, pues ya sabes que tienes artrosis, de lo que se trata es de paliarlo, de intentar evitarlo, porque con dolor se sufre mucho, no se vive cómodo. Y además, como la artrosis es algo que no cura, es un proceso que va a ir, digamos, evolucionando muy negativamente y tenemos que intentar mover. Donde tengamos artrosis hay que mover, porque si no movemos se van anquilosando. Son esos huesos que se van quedando sin cartílago, se van juntando y se pueden llegar a anquilosar. Entonces, para poder mover tenemos que no tener dolor. Entonces, en este caso, con estos guantes, que son tratamientos de 20 minutos, estamos hablando de tecnología. La tecnología es una serie digamos, de cintas que tiene alrededor del guante, que lo que está haciendo es unas ondas pulsantes, ondas electromagnéticas pulsantes, es decir, que van dando esos golpecitos, llegando al cartílago para que ese cartílago se desinflame. Y por otro lado, algo que es muy conveniente, que es el masaje, la vibración y el calor. Anteriormente también nos podemos colocar lo que se llama un guante parecido a la parafina, es un producto natural, pero que va muy bien también, que luego colocamos y el tratamiento es completo. En 20 minutos. En 20 minutos, es decir... Que te lo puedes poner para irte a la cama. Eso es. O te levantas por la... Hay gente que es más por la mañana, otra gente por la tarde. Bueno. El caso es que estemos en casa, nos lo pongamos y estemos cómodamente. Y además ahora con el fresquete, pues oye, que estás con las manos calentitas, ¿no? A estas personas que las manos tienen muy frías, ¿no? Pues te metes en la cama, te los pones. Es decir, que realmente es muy gozoso y es muy eficaz. Y luego ya tenemos diferentes aparatología también para diferentes zonas. En el caso de la rodilla, por ejemplo, la rodilla también es muy típica, la artrosis de rodilla. Con tecnología distinta. Eso es, estamos hablando de infrarrojo ultravioleta. Aquí hay veces que el sobrepeso también daña, porque claro, estamos cargando sobre la rodilla, subir escaleras, y aquí trabajamos con ultravioleta e infrarrojo, como he dicho, que penetra dentro de esa articulación, de esa irrigación, para que desinflame y no duela. Y luego el cinturón también es algo maravilloso, porque estamos hablando de unos dolores que no solamente artrosis, sino que muchas veces son posicionales, dolores lumbares, dolores cervicales, dolores dorsales, que al final te impide mucho. O sea, cuando tú tienes un dolor en el lumbago y te levantas con dolor del lumbago, es que lo pasas fatal, casi no respiras ni bien. Bueno, pues con infrarrojo ultravioleta y con este cinturón puesto durante 10 minutos es más que suficiente para el dolor. Y luego este otro aparatito que me gusta siempre explicarle, porque es ya oye, ¿qué es el hombro? El hombro también es algo a través del supraespinoso, personas que tienen bursitis. Bueno, pues es infrarrojo ultravioleta que hace que desinflame, duela menos y es un tratamiento natural. Es decir, no tenemos que estar empastillándonos. Así que aquí tenemos todo para que esas articulaciones no nos duelan, Xavier. Por lo menos el dolor lo podemos aliviar, que es una cosa muy importante. ¿Cómo nos podemos hacer con alguno de estos aparatos? Teléfono. O con todos ellos. O con todos ellos. Bueno, haríamos un precio muy especial en cualquiera de los aparatos y si compráis más de uno, pues más. Pero sobre todo, a mí lo que me importa, y digo siempre, Xavier, es que lo probéis. Es decir, no perdéis nada, no perdéis nada. Tenéis mucho que ganar. Si yo tengo dolor, y digo, tengo dolor, yo no sé si me irá bien, pruébalo. Si te va mal, lo devuelves y ya está. Pero ¿y si te va bien? ¿Y si te mejora el dolor? Así que nada, ahí tenéis un teléfono 900-730-122. Llama ahora
porque así sabemos que sois espectadores de Redacción Abierta en el Toro Televisión y os haremos un gran descuento. 900-730-122. Muchas gracias, Adolfo. Gracias a ti, Xavier. Y el libro que has traído, ¿no? Eso es también gratis, este libro, está nuestro médico, con nuestros doctores. Que disfrutan ustedes en esta cadena. Sí, un programa que los sábados y los domingos. Un poquito antes del Cuba. Del Cuba, efectivamente. Claro. Soy tu telonero, los sábados. Bueno, muchas gracias, Gracias Adolfo, a ti, Xavier. insisto. Vamos con nuestro recorrido internacional. Sepan ustedes que Polonia ha sido el país elegido para unos actos de sabotaje que podían haber tenido funestísimas consecuencias. Hay 120 kilómetros de vía de tren que son vulnerables, que están cerca de la frontera con Rusia, y ahí se ha desplegado el ejército de Polonia para evitar nuevos sabotajes. Se produjeron ayer dos. Uno, una explosión probablemente con un dron, y otro, un socavón que, pues hasta donde alcanza nuestra capacidad de husmear, todavía no ha sido oficialmente considerado cuál es el problema que hizo que hubiera un socavón que desviara los raíles y que tuvieran que interrumpir el tráfico ferroviario. De momento los militares han reforzado la vigilancia y las autoridades lo tienen claro. Dicen que esto es una amenaza seria para su seguridad, han dado traslado de lo que ha sucedido a la OTAN. La OTAN también está colaborando con Polonia en la evaluación de lo que pudo o no suceder en el trayecto que va de Varsovia a la ciudad de Lublin. Bueno, y dicho esto, pues tenemos una feliz circunstancia porque la ONU ha aprobado el plan de paz de Gaza, el plan de Donald Trump, a pesar de que Hamás por ahora sigue rechazando el plan de paz, no el acuerdo de alto el fuego, que ya ha pasado bastante la historia con diferentes vicisitudes, pero ha sido respetado. Lo que tiene que venir a continuación es un plan de paz, el que sugiere Donald Trump o cualquier otro, pero la cuestión es que Hamás lo rechaza. Y vamos a verlo a continuación. Ante el conflicto armado entre Israel y Hamás, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el magnate estadounidense prometió acabar con la guerra en Oriente Medio y devolver la paz a Gaza. Una tregua que tuvo su punto de partida el pasado 10 de octubre, con la base troncal de la devolución de rehenes israelíes, la liberación de prisioneros palestinos y la retirada parcial de las tropas de Israel en Gaza. Donald Trump ha expresado su bienestar mediante su cuenta de X ante este paso y ha agradecido a países como Qatar, Egipto, Indonesia o Turquía, entre otros, su ratificación al plan, aún sin estar presentes en el comité. La ONU, mediante su Consejo de Seguridad, ha dado luz verde al plan de paz de 20 puntos para Gaza y que ahora se adentra en su segunda fase, un plan impulsado por la administración Trump. El proyecto ha sido respaldado con 13 votos a favor y las abstenciones de Rusia y de China por falta de claridad, lo que permite que la resolución siga adelante. Es un momento histórico en las Naciones Unidas. Hoy es un día de cambio, no solo en Gaza, no solo con Oriente Medio, sino con lo que significa la cooperación internacional bajo el liderazgo de Donald Trump. Hoy, las Naciones Unidas han demostrado que pueden ser grandes de nuevo. Las Naciones Unidas, hoy, han demostrado que pueden ser un faro para la paz y no un mero espectador. El embajador chino ha calificado la resolución de vaga y no clara en muchos elementos críticos, mientras que, por otro lado, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ha calificado el hecho como un hito histórico. El grupo terrorista Hamás ha informado a través de un comunicado su rechazo al plan de paz, indicando que la resolución no responde a los derechos ni demandas de los palestinos. Un punto a destacar que contempla este plan es la presencia de una fuerza de seguridad internacional hasta diciembre de 2027, con una misión de garantizar el cumplimiento de la ley y asegurar la desmilitarización de la Franja de Gaza. Un plan de 20 puntos que se adentra en su segunda fase y que promete devolver la normalidad a Oriente Medio. Mucha gente me pregunta por la calle, ¿se atreverá Trump a darle el golpe definitivo a Maduro? Bueno, pues no parece. La actitud de Trump es bastante conciliadora.
decía, lo último que le conocemos sobre el tema es que él no descarta hablar directamente con Maduro. Su técnica siempre es la misma. O te pones a mi favor o te pego. Pero bueno, eso también es muy de Trump. ¿Le funcionó en Gaza? ¿Quién sabe si le puede funcionar en Venezuela? Ha sugerido que Maduro quiere hablar. ¿Está dispuesto a hablar con él directamente? ¿Se compromete a hacerlo antes de ordenar ataques? Sí, posiblemente hablaría con él. Sí, yo hablaría con quien sea. Y pocas veces hablamos de uno de los países más pobres de la Tierra, Bangladesh. Bangladesh ha decidido una condena a muerte de la que fuera su primera ministra y última hija de un clan que gobernó el país durante décadas y décadas. Se llama Sheikh Hasina. Siendo primera ministra, ella ordenó la represión de miles sobre todo de estudiantes que acabaron siendo pues, asesinados por las fuerzas del orden hace ya muchos meses. Finalmente ha salido a juicio. ¿Cuándo ha salido a juicio? Pues cuando ella está en esas imágenes ya refugiada en la India. Esta mujer que fue muy cruel con los estudiantes que actuaban contra ella en manifestaciones callejeras, porque el país es sumamente pobre, como les digo, sin embargo fue piadosa y recogió a los rohingyas, ustedes se acuerdan, ¿no? Esa comunidad que fue despiadadamente perseguida por el régimen de la antigua Birmania, Myanmar. Pues en Bangladesh esta mujer acogió a 700.000 rohingyas. Sin embargo, pues fue terriblemente cruel con los propios bangladesíes cuando le reclamaban pues, una mejor economía, algo que les permitiera ganarse la vida, reformas, y ella pues, no fue sensible a esta demanda de reformas. Bueno, visto lo cual, hoy le ha salido un grano en sálvase a la parte al Partido Popular. ¿Por qué? Porque, bueno, claro, toda la estrategia de Feijóo es darle cera a Sánchez por las mascarillas, entre otras cosas. La verdad es que el álbum de delitos de todo lo que está alrededor de Pedro Sánchez es muy amplio. La mujer, el primo, Ábalos, las cosas que cuelgan de Ábalos, todas pringosas, y también Santos Cerdán. Y el asunto de las mascarillas apenas es una parte de lo que la justicia le reclama al PSOE de Pedro Sánchez. Y hoy pues hay una cosa que le reclama la justicia al PP de Feijóo, porque ha sido detenido el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, y 6 personas más, entre ellas van el vicepresidente de la Diputación de Almería, el alcalde de una de las localidades como Fines, que se llama Rodrigo Sánchez. Bueno, todo esto tiene un sentido. Hay registros domiciliarios, investigación, UCO y todo lo que ustedes quieran. Pero la trama, la presunta trama, de la cual pues, han empezado a conseguir más que alguna prueba, hacía lo mismo que alguna de las tramas del PSOE. ¿Y qué hacía? Pues enriquecerse sobre la base de vender mascarillas durante el COVID. ¿A qué os suena? Y 2 millones es el monto que parece que se le reprocha por parte de la investigación judicial, que ya lleva años actuando sobre lo que en principio fue una sospecha, que se ha ido confirmando y confirmando. Me gustaría hablar de ello con Rocío de Mer, que es diputada en el Congreso de Vox, precisamente por Almería, y una persona a la que le tengo un gran aprecio desde siempre y lo sabe. Muy buenas tardes, Rocío, gracias por atendernos. Buenas tardes, Javier. Bueno, el aprecio ya sabes que es mutuo, así que encantada de estar aquí contigo. Te lo agradezco. Óyeme, cuéntamelo tú, esto que estoy contando yo, ¿cómo lo veis en Almería? ¿Esto era un asunto a voces? ¿De dónde proviene? No es una guerra política, o no lo parece, y parece que se trata de un típico asunto de estos que a veces despachamos con toda suerte de fuegos de artificio cuando se trata del PSOE, pero que en algunos medios, cuando se trata del PP, no siguen la misma vara de medir. Bueno, la verdad es que yo creo que es un poco obedece a la lógica de la corrupción del bipartidismo, ¿no? Acabas de decir, ¿no? Se pone el foco en todo lo que hemos visto, pues en el caso Koldo, todas las personas que se han enriquecido a nivel nacional
en un momento pues tan vulnerable como fue precisamente el momento de la pandemia, ¿no? Un momento en el que tanta gente lo estaba pasando tan mal y sin embargo pues algunas personas aprovecharon para enriquecerse a base de mordidas y de contratos multimillonarios, ¿no? Y no ha sido distinto en el caso de Almería, ¿no? En el caso de Almería, pues el caso Mascarillas lleva arrastrándose muchos años. Ya hay una persona que era el vicepresidente de la Diputación Provincial, el señor Óscar Liria, que a día de hoy se encuentra ya procesado precisamente pues, por haber cobrado mordidas de las buenas en contratos públicos en los años tan delicados, insisto, y tan vulnerables. Y esto, pues, salvando la presunción de inocencia, teniendo en cuenta que es una operación de la UCO de la cual ahora mismo pues desconocemos los detalles. Lo que sí podemos saber es que el señor Óscar Liria, que hoy se encuentra procesado por estos casos de mascarillas y por las enormes y millonarias mordidas que cobraba, pues era de alguna manera el área de fomento de esa Diputación Provincial que preside hoy pues Javier Aureliano, ¿no? Esta persona que ha sido detenida esta mañana, que también es el presidente del Partido Popular en Almería. Recordemos además que el Partido Popular en Almería, haciendo también una analogía, la podríamos hacer perfectamente con el socialismo en Andalucía durante tantos años, pues que lleva de alguna manera haciendo de Almería su cortijo ya desde los años 90, ¿no? Así que evidentemente pues poco oxígeno ha pasado por las cañerías de ese cortijo y se ven precisamente pues, en cuestiones como esta en que se dilucidan pues, determinados tratos de favor que son pues, totalmente objetables, ¿no? Desde tu punto de vista, analicemos la reacción del Partido Popular. Les han retirado de militancia provisionalmente a la expectativa de qué es lo que van decidiendo en el juzgado, pero se ve que no hay ningún vínculo o que no quieren mantener un vínculo de justificación o de prudencia o de favor hacia estos que han sido pues detenidos en el día de hoy, que son 7 personas, la mayor parte de ellos gente del Partido Popular, cargos del Partido Popular, como el alcalde de Fines o los 2 de la Diputación. ¿Tú cómo has visto esa reacción? ¿También crees que ha sido pues mirar para otro lado o cómo lo ves? ¿Mirar para otro lado de quién? No, Perdón. mira, pues de Feijóo, de Tellado, de Cuca Gamarra, etcétera, Bueno, etcétera, etcétera. evidentemente, ¿no? Cuando vienen malos momentos, pues los malos momentos son huérfanos, ¿no? Pero recordemos que Feijóo para nada es huérfano de que estas situaciones sucedan en su partido, en el Partido Popular, que es otro de los partidos que lleva muchísimos años haciendo pues cortijos de lugares como Almería, ¿no? El Partido Popular tiene un largo historial de corrupción que todos conocemos, totalmente asimilable y equiparable al Partido Socialista, ¿no? Quizás no de la gravedad de lo que ha sucedido a nivel nacional los últimos años con el Partido Socialista, pero que también tiene una gravedad más que suficiente, ¿no? Y en el caso de Almería, pues a la luz está de los hechos, insisto. Al margen de lo que hemos conocido hoy, la gravedad de que hoy en día se encuentra procesado el que era el vicepresidente de la Diputación Provincial, responsable del área de fomento y que de alguna manera fue el intermediario de esas grandes mordidas en contratos públicos durante los años de la pandemia. Pues esto no solo no es nada desdeñable, ¿no? Sino que es algo que rima en numerosos sitios en España, ¿no? Igual que hemos visto a ese responsable de fomento del señor Sánchez, el señor Ábalos, en la situación en la que está ahora mismo, igual que hemos visto al señor Santos Cerdán, perdón, ahora mismo pues en una celda, al que era el número 3 del Partido Socialista, pues en el caso extrapolable ahora mismo al Partido Popular, lo que vemos es cómo hay registro domiciliario en la vivienda del que preside no solo la Diputación Provincial de Almería, sino el Partido Popular de Almería. Un problemón para Juanma Moreno Bonilla el día que tenga que afrontar unas elecciones, porque ahora no están en empate técnico, pero de momento hay un gol que le han metido al PP con la corrupción de Almería, que es muy notable, que ya veremos a dónde nos lleva, porque esto está, aunque lleve tiempo en el juzgado,
está empezando a correr hacia arriba y ya veremos dónde se detiene el fuego, ¿no? Y luego también vemos, y yo creo que es muy curioso y los ciudadanos no son nada tontos y se dan cuenta, pues que precisamente el bipartidismo se va cubriendo las espaldas en cuanto a casos de corrupción, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, pues en los momentos, cambiando incluso de localidad en España, los momentos en los que estaba pues Vox en los juzgados señalando que a lo mejor estaba sucediendo algo con el hermanísimo, pues teníamos al Partido Popular negociando el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Socialista, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la comisión sobre el caso Mascarillas, que se llegó a montar una comisión en el seno de la Diputación Provincial en Almería, que fue también pues un teatrillo que no sirvió para nada, ¿no? La persona que presidía esa comisión hoy en día pues tiene una buena puerta giratoria en Almería, ¿no? Entonces vemos ahí pues cómo el bipartidismo pues se cubre las espaldas cuando luego en el fondo pues también hacen pactos sospechosos que parece que tapan y silencian pues mutuamente Sus casos de titulares corrupción. incómodos. Sí, sí. Rocío de Mer, te agradezco mucho tu participación en el programa, te mando un fuerte abrazo y te deseo una feliz tarde. Igualmente, Xavier, un placer. Gracias. Bueno, hoy era el día Zelensky, luego iremos a Zelensky. Antes que ir a Zelensky, que ha estado en España, tercer viaje a España, visita oficial, ha hecho muchas cosas en muy poco tiempo, debe estar cansado, pero antes que irnos a Zelensky quiero hablaros de lo que está pasando en Aragón. Nada peligroso, nada negativo, algo que es ley de vida y que llega todos los años. Es el frío. La primera nevada importante en el Pirineo aragonés se espera para este próximo jueves, a poco más de una semana del inicio de la temporada de esquí, así que cuando arranque el esquí parece que va a haber nieve. Esa es una buena noticia para aquellos a los que les gusta el esquí, pero también es cierto y verdad que no es agradable vivir con una alerta como la que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado por la acumulación en 24 horas de 5 centímetros de nieve por encima de 1.200 metros en las comarcas de la Jacetania, o sea, Jaca y alrededores, y en el Alto Gállego. El Gállego ya sabéis que es un río. En algunos puntos o algunas fuentes dicen que, que la nieve en la zona prepirenaica y pirenaica podría ser el fenómeno en pocos días a partir de los 400 metros, que es un nivel de nieve muy bajo. Así es que, bueno, si tienen que ir por esas zonas, infórmense y tomen las medidas necesarias, cadenas o lo que recomiende la Dirección General de Tráfico, porque se pueden quedar bastante atrapados. Bueno, y les tengo que hablar de asuntos que tienen que ver con la droga. ¿Qué les digo yo aquí siempre? Que somos el paraíso para todos los clanes de la droga del mundo, que vienen aquí, que aquí se está muy bien, no hay mal clima, se come fenomenal, aquí la gente va a lo suyo, hay mano de obra para la industria de la droga, porque ese es un país muy atormentado, con mucha gente en paro, otros que no quieren trabajar también se van a esos mundos, en fin, y somos poco violentos, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen la superioridad de venir de mundos ultra, mega violentos. Y por supuesto se creen que son los amos del corrido. ¿Se acuerdan de la canción esa, Ay, Jalisco, no te rajes? Pues cuando uno de Jalisco busca negocio, se viene a España. Es el caso de uno de los capos del clan de Jalisco. El clan de Jalisco últimamente le van llamando Jalisco Nueva Generación. Bueno, en una operación que ha sido coordinada por la DEA y en la que han intervenido policías de diferentes países, la policía española, el Cuerpo Nacional de Policía, ha detenido a uno de los capos del clan de Jalisco y ha desmantelado la oficina que el cártel de Jalisco Nueva Generación tenía en España. Tenían una incipiente estructura operativa esperando un enorme cargamento de drogas para colocarlas en Europa. Han llegado diferentes miembros del cártel mexicano enviados expresamente por la organización criminal para tutelar sus operaciones en España. Estaban instalados en Talavera de la Reina, de Jalisco a Talavera de la Reina, y tenían algún depósito también en la provincia de Ávila.
la policía informa de que tenían, además de naves en esos dos lugares, en Talavera y en Ávila, pues también informan de que pretendían colar cocaína en maquinaria agrícola y situarla luego en diferentes lugares de Europa. Estaban en asociación con la camorra napolitana, que también son unos pájaros de cuenta, pero que bueno, con estos la policía tiene ya un cierto conocimiento. El clan de Jalisco era la novedad. La novedad que yo quería traer aquí para que todos ustedes vieran cómo somos, pues nada, como el mejor lugar del mundo para vivir de la droga y para hacer negocios ilegales con la droga en nuestro país. Y yo a veces dejando la droga aparte, a veces les comento que deberíamos hacer en el futuro, lo pensaremos más a fondo, una especie de sección fija que nos cuente cómo está España, porque si no, Pedro Sánchez todo va muy bien, cómo crece la economía, uy, válgame Dios, pero hombre, somos los líderes en crecimiento. No, en España hay nidos de pobreza terribles, terribles. Fíjense, al lado de lo que será la futura estación del AVE de Barcelona, la que se construye en Sagrera y San Martí, ahí hay un asentamiento chabolista, por llamarle de alguna manera, donde pues al ladito de esas obras de la estación, que lleva por cierto 10 años de obras, en la calle Bac de Roda, distrito de San Martí, bueno, pues se ha producido un incendio, lo cual, hombre, el incendio pues ha tenido su qué, ha habido varias explosiones, en fin, y hay 2 personas que están heridas, que es lo peor. Pero sobre todo nos da pie para asomarnos a lo que pasa en pleno centro de Barcelona, al lado de la estación del AVE, un poblado chabolista que, como veis, pues la gente que vive ahí no vive por gusto, ¿verdad? Bueno, dejémoslo de Barcelona a un lado, que nos explica todo esto. Y vamos con Zelensky. Zelensky ha estado en España, ha estado en las Cortes, ha estado con el rey, ha almorzado con el rey, luego le ha ido a buscar Sánchez, han ido a ver el Reina Sofía, allí han visto el cuadro Guernica y luego han tenido una reunión y luego han tenido una firma de unos acuerdos y unos protocolos que parece que vinculan a España con una aportación a Ucrania por la guerra, pero sobre todo para la reconstrucción de Ucrania, ya veremos cuándo, de algo más de 800 millones. Vamos a ver un trabajo que hemos preparado para ustedes sobre la visita de Volodymyr Zelensky. Con un amplio despliegue policial y a primera hora de la mañana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky entraba en el Congreso de los Diputados. Allí le esperaban los presidentes de las 2 cámaras, Congreso y Senado. Es la tercera visita oficial a nuestro país. Poco antes de llegar al Congreso, Zelensky publicaba en su red social X su deseo de que España incremente su apoyo a Kiev. Esperamos que otro país fuerte aumente su apoyo, ayudándonos a proteger vidas y a acercar el fin de la guerra. Recordemos que tras su visita a Francia, tan solo 24 horas antes de llegar a nuestro país, Zelensky acordó con Emmanuel Macron la compra de hasta 100 aviones de combate Rafale, además de distintos sistemas de defensa antiaérea y drones. Siguiendo con la gira europea en busca de ayuda militar y económica de sus aliados, el presidente ucraniano se ha desplazado a la sede de Indra en Madrid para tener una reunión con varias empresas españolas del sector de defensa. Después ha mantenido un encuentro con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, seguido de un almuerzo en su honor. Después de visitar el Museo Reina Sofía con Pedro Sánchez, Zelensky se ha reunido con el presidente en el Palacio de la Moncloa. Al finalizar, Sánchez ha anunciado que España financiará un nuevo paquete de apoyo militar de 615 millones de euros. A lo largo del próximo mes, España va a movilizar un nuevo paquete de apoyo militar a Ucrania por un importe de 615 millones de euros. Además, nuestro país destinará 200 millones de euros para impulsar la reconstrucción de Ucrania. Nuestro país desplegará, a partir de hoy mismo, un nuevo instrumento de apoyo financiero dotado con 200 millones de euros para impulsar la reconstrucción de Ucrania. Bueno, pues quiero recordaros que si habéis entendido ya que compartimos ideas vosotros y nosotros, pues a lo mejor es buena idea que nosotros, que tenemos voluntad de ser la correa de transmisión de vuestras ideas compartidas con nosotros,
nos apoyéis para que podamos trasladarlas al conjunto de España. ¿Cómo? Haciendo socios del Club de Amigos. ¿Cómo? Haciendo donativos al Club de Amigos. ¿Por qué? Porque eso se podrá desgravar de la renta y os beneficiaréis de que muy buena parte de lo que hipotéticamente decidiréis donarnos se podrá deducir de lo que tenéis que pagar de impuestos respecto del año 2025, pero hay que tomar decisiones antes de que acabe diciembre porque ahí es el plazo para que luego os podáis deducir. Más, también podéis apoyarnos comprando lotería, porque el Club de Amigos vende lotería. Llamad por teléfono, entrad en las redes del club y ahí viene contado todo, y si no, pues que muy amablemente os contestarán despejando cualquier duda. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida con la mesa de análisis político. Las 8:05, jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político, y lo primero, obviamente, presentarles a nuestros invitados hoy, doña Ana Millán. Muy buenas noches, tardes, no sé si es oscuro o no es oscuro. Estaba anocheciendo, bueno, estaba oscuro ya, pero un placer estar aquí, sea la hora que sea. Buenas tardes, noches, lo dejamos ahí. Vicesecretaria de Organización y Electoral del Partido Popular en Madrid. Y don Alberto Pérez. Don Alberto Pérez, además de amigo mío, es un hombre comprometido con un montón de causas sociales, entre ellas pues estar en eso que podríamos llamar la Organización Acción Liberal. Sí, señor. Entre otras. Vamos corriendo. Hay un compromiso de María Jesús Montero que yo quiero exhibir ante ustedes, a pesar de que no me lo crea. Pues son cosas que a veces uno tiene que hacer en el recorrido profesional, ¿no? Vamos, dice esta señora algo que... pues que no. Pero bueno, a lo mejor es que sí, no lo sé. Dice que para el año que viene, a mitades del primer trimestre, pero a lo mejor en mayo, pues que va a tener los presupuestos, que el gobierno los va a presentar. Otra cosa es que tenga mayoría en la Cámara, en el Congreso. Pero vamos a ver, alguien se olvida de la Constitución. Y la Constitución lo que dice no tiene vuelta. Dice que el 1 de octubre del ejercicio que termina es la fecha en la que el gobierno tiene que presentar los presupuestos del año que viene. Otra cosa no vale, pero bueno, ahí está Montero intentando, no sé si el trilerismo de saber dónde está el garbanzo. Vamos a escucharla. Nuestra idea es, por supuesto, presentar los presupuestos la fecha más avanzada que podamos. ¿Cuál es el horizonte que yo dibujo? Dibujo un horizonte de principio, mediados del primer trimestre del año que viene. No creo que antes podamos presentar esas cuentas porque todavía se requiere de mucha intensidad de diálogo con el conjunto de los partidos políticos, de manera que pudieran estar aprobados pues, a lo largo del mes de abril o del mes de mayo. O en mayo, o si acaso en octubre, no nos lo creemos, ¿no? Hombre, si viene la que decía de quién es el dinero, ¿no? Chiqui, el dinero público no es de nadie. Yo creo que nos tienen tan acostumbrados a esos cambios de opinión, pero sobre todo, como bien has dicho, nos tienen tan acostumbrados a no cumplir el mandato constitucional, que es presentar los presupuestos en tiempo y forma, que no nos vamos a creer ya nadie que vayan a tener presupuestos. Máxime cuando en este momento además no cuentan con sus fieles socios después de ese divorcio que tampoco se cree nadie. Este es el gobierno del relato. Ellos marcan su relato y con ese relato avanzan unos meses la legislatura, avanzan unos meses en el sofá. En este caso el relato es, para marzo o abril vamos a sacar adelante los presupuestos. Lo primero, no tienen apoyos. Lo segundo, no es posible sacar los presupuestos en marzo. Es que los tenían que haber sacado el 1 de octubre, como bien ha dicho en este caso el avance. Ellos viven de un relato, llevan viviendo toda la vida del relato, los 7 años de gobierno que llevan viviendo del relato. Y a día de hoy sigue así. Ellos marcan relatos y con esos relatos sus palmeros, en este caso los cerca del 30% que les siguen dando en las encuestas serias de este país, pues siguen apoyándoles. Entonces, de aquí a marzo, pues oye, ya tienen esa nube o ese relato, en este caso, que dicen que sí, que van a sacar los presupuestos. No va a haber presupuestos, igual que no los hay en este país desde octubre de 2022, que fue el último año que los presentó el Partido Socialista. ¿Sabes cuál es el relato que más les interesa? El de ande yo caliente y ríase la gente, porque ahora lo vais a ver, resulta que el gobierno se está gastando 1 millón de euros en
rehabilitar 2 áticos fantásticos en Madrid, uno para el bocachanclas de Óscar Puente y el otro para esa señora que, en fin, que lleva una carrera también monstruosa, Ana Redondo. Se trata de un inmueble señorial, de patrimonio del Estado, pero que, claro, no estaba perfectamente habilitado para que estas personalidades públicas pues pudieran alojarse allí. Ya ves, hay gente que vive en Valladolid, trabaja en Madrid, va y viene en el AVE. Siendo el ministro de Transportes, lo lógico sería que fuera uno de los usuarios, ¿o qué? Bueno, se podía quedar tirado en cualquier momento del camino entre Valladolid y Madrid, ¿no? No, seguro que no nos importaba a ninguno, porque para lo que está haciendo en el Ministerio, pues mejor que se hubiera quedado en Valladolid. Lo que me parece vergonzoso es que el Gobierno destine más de 1 millón de euros a rehabilitar un espacio en un edificio señorial en el Paseo del Prado, ahí cerquita del Congreso de los Diputados. Vaya a ser que también tarde mucho en acudir a las sesiones de control a decir tonterías o barbaridades, como bien has dicho, pero que nos demuestra una vez más que a los ciudadanos no le importan nada. El principal problema que tienen hoy los españoles, mayoritariamente los jóvenes, es la falta de vivienda. Sin ningún tipo de pudor, este Gobierno, sin presupuestos, que anuncia además una subida del techo de gasto del 8 y pico % con respecto al año anterior, que no ha construido una sola vivienda ni para los jóvenes, ni ha dado medidas y soluciones a aquellos que peor lo pasan, destina sin pudor 1 millón de euros a otros 2 ministros. Si hacemos un repaso ¿dónde viven todos estos ministros? Tenemos a María Jesús Montero y a Yolanda Díaz viviendo también en la misma sede de su ministerio. Tendríamos que recuperar cuando se gastaron en amueblarlo. Sara Agesen vive en una vivienda familiar en La Moraleja a cargo de los presupuestos del Estado, pagada por todos los españoles. Pilar Alegría, una vivienda que el Estado pone a disposición de los ministros de 320 metros cuadrados, ni más ni menos, no sé cuántas familias podrían vivir ahí. Isabel Rodríguez, que vive en un piso de 8 habitaciones en el centro de la capital, una ministra que tiene 7 inmuebles a su nombre en España. ¿Estos son los del Partido Socialista Obrero Español? ¿Estos son los del relato? ¿Estos son los de la cara de cemento de hormigón armado? Esta mujer igual acaba pasando incluso a Wyoming, que creo que es el que tiene más de todos los que está por ahí pululando. De los grandes tenedores, estos que tanto le gusta a la izquierda, grandes ¿no? tenedores. Tiene Wyoming. Bueno, 1 millón de euros en 2 viviendas, en 2 áticos, como decía Ana anteriormente. Es que el dinero público no es de nadie. Como el dinero público no es de nadie, lo gastamos a nuestro antojo. Pero fijaos, hoy se ha licitado por valor de 3,5 millones aproximadamente unas obras para adecuar el Barranco del Pollo. El Gobierno central, que en cierto modo está asumiendo parte de su responsabilidad, porque hoy unas obras que se paralizaron, una licitación que se paralizó en 2021, se licita para adecuar el Barranco del Pollo. 3,5 millones, de los cuales 1/3 de ese importe, un poquito menos de 1/3 de ese importe, se va en 2 áticos. No se podía haber hecho antes, esto no se podía haber hecho en 2021, 3,5 millones. Pero como el dinero no es de nadie y lo usamos a nuestro antojo, y esto lleva pasando en cualquier gobierno socialista a lo largo de la historia, en cualquier país del mundo, pues como reflejaba antes Ana Millán, no hay un ministro que no tenga una vivienda pagada por todos, pero ¿dónde está esa vivienda? Que no está en Fuenlabrada, ni en Móstoles, ni en Arroyomolinos. Está en el centro de Madrid, en La Moraleja, Palacetes. Es decir, yo selecciono la mejor vivienda de idealista y esa que me la paguen los españoles. ¿Por qué? Porque no es de nadie. Es que el dinero de los españoles no es de nadie. Lo usa a su antojo el Gobierno de España. Entonces, a mí no me extraña absolutamente nada. Ahora, que miren a la cara de los valencianos y que les diga, oye, que 1/3 del dinero que nos cuesta adecuar el Barranco del Pollo nos lo vamos a gastar en 2 áticos. Que les miren. Lo que pasa es que no tienen ese valor. O a esos ciudadanos que cada día llegan tarde a trabajar por todas las deficiencias que hay en cercanías por falta de mantenimiento. Sabemos que hace falta mucha inversión. Igual si empezamos por este milloncito, empezamos a solucionar algo del transporte. O nos dejamos de dar la tabarra con lo del AVE a Barcelona, 350 kilómetros. Eso sería para hablar largo y tendido de ese AVE para... Esa fue espantosa. Sí. Lo que en realidad vendía, que aquí nos lo contaron, que lo sabía perfectamente,
era un contrato de 2 millones de euros para que alguien, una consultora, que no hay técnicos en el ministerio, no, que va, en Renfe tampoco hay técnicos, una consultora externa se llevará 2 millones nuestros para decirle al gobierno, no es posible, olvídense que esto no se improvisa ni se hace así, no, pero con una inversión espectacular lo conseguiríamos y seríamos como los chinos. En fin, bueno, vamos a la diversión, que es el horizonte de los casos de corrupción que están rodeando al gobierno. Vamos a empezar suave, no vamos a ir de momento al de Cerdán, que hoy es el que está en ebullición, saltan las chispas de la sartén, sino al de Leire Díaz, porque Leire Díaz nos dejó algunos asuntos interesantes. Por ejemplo, ¿qué hacía Antonio Hernando reunido con ella y con el empresario Pérez Dolcet? Él dice que el partido dice que no, que estaba allí porque, si acaso, dice Pachi López, porque era un experto en cloacas. Era el cloaquero, ¿sabes? Había hablado en tiempos de Villarejo y, por lo tanto, pues eso hacía imprescindible su participación en la reunión, pero una cosa casual, y eso se lo han dicho a la espía Pocera, y se ha cabreado un montón, porque decía que había muchos intereses cruzados ahí, pero que desde luego la participación de Hernando no era una casualidad y desde luego no fue fortuita y fue muy importante. Leire Díaz señala directamente a Moncloa. Según la espía del PSOE, Antonio Hernando, cuando era director adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno, participó en algunas de las reuniones celebradas en Ferraz para buscar información contra la UCO, jueces y fiscales que investigan casos de corrupción que salpican al entorno de Sánchez. Así lo han detallado Leire Díaz y Javier Pérez Dolcet ante el juez. Una declaración que deja claro que el entorno directo del presidente era consciente de las maniobras de la espía del PSOE. La cita se produjo tras conocer la imputación de Begoña Gómez en la planta alta de Ferraz, y a ella acudieron 8 o 9 personas, entre ellas Leire Díaz, Javier Pérez Dolcet, Santos Cerdán y Antonio Hernando. La reunión estaba motivada por una operación del comisario Villarejo que afectaba a las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Fuentes cercanas a Antonio Hernando han confirmado que sí estuvo en aquella reunión celebrada en Ferraz, pero que solo escuchó. Algo que ha negado tajantemente Leire Díaz, que además ha dicho que el papel de Hernando no era accesorio. La espía del PSOE ha recalcado que había demasiados intereses en aquella reunión. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al gobierno que aclare el papel de Hernando. Sin embargo, Moncloa habla de reunión puntual y dicen que Hernando se unió a ella como experto en cloacas. Parece que Leire llama a Ferraz, dice, oye, que tengo información, que he visto no sé qué, y entonces pues Santos la recibe, dice, ¿quién más sabe de estas cosas? Porque conoció en su época todos esos tejemanejes y tal, pues de Villarejo y compañía y las cloacas que había aquí para... Pues bueno, pues Antonio Hernando, pues venga, que me acompañe, punto. Bueno, es fácil perderse. Pero hay una historia anterior, cuando competía Pedro Sánchez por la Secretaría General del Partido Socialista, pues había dos que estaban en contra de él, Óscar López y Antonio Hernando. ¿Y estos qué intentaban? Pues que a través de Villarejo informarse de cómo es esto de las saunas, del suegro Sabiniano Gómez, si es verdad que era de Fuerza Nueva o no, si cuántas saunas regentaba, si había negocios de proxenetismo, qué tipo de cosas pasaban en esas saunas. Muy interesante todo, trabajo interesante, pero eso no significa que tuviera que estar en esa reunión. Y cuando pasa esto, Hernando ya es técnicamente el número 3 de Moncloa. O sea que, Alberto. Yo creo que Leire está tirando de la manta. Poquito a poquito está tirando de la manta y bueno, pues cada declaración vemos una tirada más larga de la manta. Es lo que tiene que hacer, en mi opinión. Al final cada uno va a intentar salvar su espalda. Igual que Koldo con sus grabaciones, pues Leire con su modo de tirar. Lo que ocurre es que, claro, estos señores dicen que el señor Hernando solo estaba de oyente. Hombre, de oyente vas a una reunión donde lo que estás buscando es información contra la UCO y contra los jueces de este país.
Pero bueno, 8 o 9 del PSOE. Cuidado, es que no estamos hablando de algo baladí, no, estamos hablando de algo, en mi opinión, muy serio. Por lo tanto, bueno, yo creo que es una manera de dar un toque de atención y decir, oye, que tengo mucho más para tirar de la manta. Y los españoles que nos consideramos de bien, esperemos que esta manta se tire del todo. Es un papelón el que ha hecho hoy Patxi López justificando esto, porque además le vamos viendo la evolución, ¿no? A esta señora no la conocían, luego que si era una pequeña Nicolás, luego que es que ella no tiene nada que ver, pero cada día ya esta no señora... Es del PSOE. Claro, o sea, ya no es del PSOE, no la mandaba nadie, pasó de periodista a escritora de libros a investigadora... Con Aldama también decían que no le conocían, que cómo se iba a hacer caso a una persona que estaba imputada por una serie de supuestos delitos, pero todo lo que iba diciendo Aldama se ha ido concretando, ¿no? En los informes de la UCO y en muchas informaciones periodísticas serias. Todo lo que está saliendo del Leire, aunque esta señora un día dice blanco, otro día dice negro, pero claro, cuando se ve un poco apretada, como ayer, delante de un juez, dice que este señor no era accesorio. Pero lo que no podemos olvidarnos, y lo has dicho tú muy bien, es que este señor no es un cualquiera. Este señor era el adjunto al jefe de gabinete del presidente de gobierno. Que casualmente, ¿quién era también? Óscar López. Y casualmente todas esas personas que estaban buscando información para probablemente maquinar contra el uno en un momento dado, mucho antes. Luego se ven premiados, porque claro, Óscar López pasa de jefe de gabinete a ministro y a responsable del Partido Socialista en Madrid. El señor Hernando pasa de adjunto de jefe de gabinete a secretario de Estado en la actualidad. ¿Por qué se premia a toda esta gente que tiene ese papel accesorio? A lo mejor es que saben mucho, que tienen mucho que tapar. Lo mismo que el gerente, que se va a lo del uranio sabiendo de centrales nucleares menos que Homer Simpson. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. A mí me asombra lo que ha hecho este gobierno, porque a la que levantas la alfombra se ven detalles, pequeños detalles que a lo mejor significan poco o a lo mejor significan mucho. ¿Por qué tenía Koldo un pasaporte diplomático? ¿Qué viajes hizo con él? ¿Por qué el Ejecutivo no aclara esto? Que es bastante interesante. ¿Quién le dio el pasaporte? Bueno, el Ministerio de Exteriores le tuvo que dar el pasaporte diplomático, de eso no hay duda. Pero el PP se molesta en preguntarlo en el Congreso para que pues, le contesten con una evasiva y le digan que no, que hay una ley, que el Real Decreto no sé qué, impide dar información al respecto. Y esta, créanme, que es una información que a nosotros, a los españoles, nos puede dar muchas y buenas pistas sobre por qué iba tanto, qué sé yo, a la Dominicana o a Guinea o donde hayan llevado la pasta. Koldo, que es el bruto y, por lo tanto, el que puede acarrear unas bolsas de dinero con más billetes, dicho en Román Paladino. Vamos a hacer una pausa de publicidad, 2 minutos, y estamos de vuelta enseguida porque tenemos el gran tema del día, que es el informe de la UCO, el segundo, sobre Santos Cerdán. Ha salido el segundo informe sobre el patrimonio de Santos Cerdán. Viene a decir que era efectivamente el dueño del 45% de la constructora de 9 empleados, 9, Servinavar, la que acometió un túnel más importante de Navarra, el túnel de Velate, siendo 9 trabajadores con la ayuda de una gran constructora, Acciona, siempre muy vinculada al PSOE, con la familia Entre Canales al frente. Bien, estos de Acciona, según lo que dice la UCO, aportaban el 75% de la corrupción que llegó a los dedos, a los ávidos dedos, tanto de Ábalos como de Koldo, como de Cerdán. Dice el informe de la UCO algo divertido. Pues dentro de toda esta mierda, perdonarán, pues si no metemos alguna guinda divertida, se nos va a hacer, se nos va a atragantar. Por ejemplo, la mujer de Santos Cerdán se llama Paqui. Y alguien, la mujer de otro de los corruptos, dice, oye, es que la mujer del Servinavar, del otro dueño, dice, es que la Paqui se pasa con el gasto, la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. No está mal la cosa. Bueno, eso por no decirles que a Ábalos le llamaban entre ellos el gran jefe indio. No sé por qué. En cualquier caso, acredita la UCO que en la cúspide de esta corruptela en torno a los concursos de obra pública amañados por toda la trama, estaba sentado Santos Cerdán, que era el enlace entre el gobierno y la corrupción.
representada por Acciona, por la UTE, por Servinavar y por lo que ustedes quieran. El instructor ha ordenado precisamente hoy la detención de 3 directivos de la constructora Acciona. El más importante de ellos, el gran negociador de todo esto, ya había sido despedido por la constructora al conocerse pues, los primeros compases de los amaños. Santor Cerdán sí posee el 45% de Servinavar. Así lo confirma el último informe de la UCO de 227 folios. Un informe revelador que sitúa a Cerdán como el enlace entre el Gobierno y la constructora Acciona para los amaños de obra pública. Los agentes destacan también que más del 75% de los ingresos de Servinavar, la sociedad de Anchón Alonso, procedieron de Acciona. Según la UCO, era Ferraz el lugar en el que se producían los encuentros relacionados con esta presunta trama corrupta. Además, Santor Cerdán y su familia, incluido su cuñado, usaron para gastos particulares una tarjeta bancaria ligada a Servinavar hasta el día antes de la detención de Koldo García. El informe salpica también al PNV. Revela que el Partido Nacionalista pidió 3 cargos en el Gobierno a cambio de apoyar a Sánchez tras la moción de censura de 2018. Solicitaron un puesto en Adif, otro en la SEPI y mantener a un cargo en Medio Ambiente. Unas revelaciones que tienen lugar el mismo día que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha imputado a 3 cargos de Acciona por presuntos amaños en la adjudicación de obras públicas. Uno de ellos es Vicente Pellegrini, director de construcción hasta el pasado mes de junio, momento en el que fue despedido cuando trascendió la vinculación de la compañía con las presuntas mordidas de José Luis Ábalos y Koldo García. Los otros 2 imputados son Manuel José García, responsable de la zona sur, y Tomás Olarte, responsable de la zona norte. Ambos aún siguen en la compañía. Según el magistrado, estas personas podrían haber participado en las irregularidades en la adjudicación de determinadas obras públicas. Por ello, Leopoldo Puente los cita a declarar el próximo 3 de diciembre. Ana Millán, lo más impactante es eso de las reuniones con la trama en el despacho del secretario de Organización del PSOE. Si te paras a pensar... Lo más impactante hoy, pero es que para mí lo más impactante es cómo actuaban con total impunidad, ¿no? Es que estos del clan del Peugeot, pues eso, por eso se reunían en Ferraz, por eso recibían a Leire también para estas reuniones con el adjunto del jefe de gabinete, es que se creían los reyes del mambo. El problema de todo esto, y lo que viene a confirmar este informe de la UCO, y tienes razón, hay que ponerle humor, porque es que si no sería para echarnos a llorar, ya que el presidente Sánchez, que dice que no tenía conocimiento de nada, ¿no? Como en todo, si él nunca sabe nada, ya que no asume responsabilidades, ya que no es capaz de decir una verdad, ni aunque le aprieten. Lo que sí que nos confirma esto es que los 2 máximos colaboradores de Pedro Sánchez pues estaban los 2 secretarios metidos en toda esta y van a acabar trama. Los 2 en el Hotel Rejas. Lo que también nos confirma es que todas esas lecciones de moralidad que nos dieron con la moción de censura del 2018, porque venían a acabar con la corrupción, lo único que querían era institucionalizarla con la ayuda necesaria del PNV, que no solo pidió puestos de responsabilidad, sino que se ha asegurado ese apoyo al candidato de esa moción, hoy presidente del Gobierno. No sabemos a cambio de qué. Y lo que sí que es una vergüenza es que además en 2023 Cerdán se seguía reuniendo con el ministro Puente después de las elecciones también para seguir hablando de adjudicaciones. Aquí están todos pringados y luego nos piden a los demás moralidad. ¿Nos quieren dar lecciones? Vamos con lo que ha dicho Sánchez, que le han preguntado entre Zelensky y la ministra de Exteriores ucraniana, que deben haber quedado bastante horripilados. Le han preguntado por este particular y él lo que decías antes, no sabe, no contesta. El Gobierno de España y también la organización que yo lidero, desde el primer minuto que se conocieron todo este tipo de situaciones, este caso, lo que hemos hecho ha sido, 1, colaborar con la justicia, 2, actuar con contundencia. Y por tanto eso es lo que estamos haciendo y ahora tenemos que dejar a la justicia trabajar y es el tiempo de la justicia. Nosotros hemos hecho y hemos asumido esa responsabilidad política, hemos actuado de manera contundente y vamos a esperar efectivamente al desarrollo de esas investigaciones judiciales.
Cada vez que oigo a este tío decir que colaboran con la justicia, temo por la salud del juez Peinado, porque le va a dar un parraque un día oyendo este tipo de cosas que se nos va a quedar en el hospital, ya veréis. Colaboran con la justicia hoy. Ayer la justicia era facha, era una justicia facha. ¿Por qué? Porque cuando los que van para adelante, como dice Miguel Ángel Rodríguez, son los del Partido Socialista, pues la justicia es facha. Hoy vamos a colaborar con la justicia. Pues vamos a ver cómo colaboran con la justicia. Yo ya me fío muy poco de este señor, sobre todo en tanto en cuanto su colaboración ha sido poner trabas allá donde las ha podido para salvar sus tejemanejes. Bueno, al respecto del tema de Cerdán y Acciona. ¡Oh, qué torpeza! El señor Cerdán manejando el 45% de una sociedad que tiene implicaciones en obras públicas. Pero hombre, eso huele un poco mal, ¿no? Si tú estás en lo público y tienes una empresa o manejas el 45% de una empresa, y si no eres tú, es tu mujer o tu cuñado o tu hermano o cualquier otro familiar, eso huele un poquito mal. Además de que no podría intervenir en ningún procedimiento que tuviera que ver con esa empresa, legalmente no lo puede hacer, pero bueno, ellos, como había comisiones a cambio o mordidas, como se habla en el informe de la UCO, pues no ocurre nada, pero qué torpeza. Yo quiero decir, si esto era el tercero del Partido Socialista Obrero Español, qué torpeza, creíamos que no se iba a saber. Y lo que más me llama la atención de todo esto es si esto ha sido, o lo que parece ser, parte de la punta del iceberg, qué es lo que hay hacia abajo. Porque a lo mejor nosotros sabemos muy poco, pero esta parte del informe de la UCO son 200 y pico páginas. Cuidado. 227. Cuidado. Cada día tendremos nuevas noticias, como hemos tenido con el anterior informe de la UCO. La maduración del informe que dice muchas cosas, muchísimas cosas. Yo no he encontrado referencias a si hubo algún tránsito monetario a las arcas del Partido Socialista derivado de la relación entre Acciona y Servinavar, que es la base del informe. Que yo no la haya encontrado, pues no quiere decir que no venga un informe posterior o que esté disfrazado de otro acontecimiento, pero me da muy mala espina que las reuniones se celebraran en Ferraz. Eso da la sensación de que, bueno, estoy aquí con total impunidad porque parte de lo que se pone en la mesa va a caer en la saca o en la bolsa de basura, como aquellas dos que llevó Carmen Pano. Y que espero que algún día la justicia española tenga bien llamar a los empleados de Ferraz y que identifique la señora Pano a quien le dio las bolsas, porque claro, eso está por hacer. No entiendo, pero a veces lo de la justicia ya saben que es solo para la gente de la justicia. El resto no entendemos muchas cosas que no pasan. Otras que pasan nos gustaría que no pasaran, pero bueno, la cosa es como es. Vamos con el drama que le han planteado en Almería al Partido Popular, porque hoy han detenido a 7 personas, una de las cuales es el presidente de la Diputación de Almería, el otro es el vicepresidente de la Diputación de Almería y está el alcalde de Fines. Bien, ¿por qué? Aquí viene lo gordo. Lo gordo es que es por lo de siempre, porque trincaban en el peor momento de la sociedad española sobre la base de favorecer a alguien para comprarle mascarillas a ese alguien y quedarme con parte pues de la mordida. La mordida en este caso, en un pedido de unos 2 millones de mascarillas, parece que fue de 1 millón. Todo esto, pónganle los presuntamente que convenga, porque a pesar de que este es un asunto que lleven los juzgados en Almería mucho tiempo, para muchos de nosotros es el primer día que empezamos a ver que esto puede ser un problema para las aspiraciones electorales del PP en Andalucía, porque Almería ha sido desde hace muchos años una de las provincias más claramente del PP del conjunto. Otras han sido socialistas hasta anteayer. Vamos a ver qué ha pasado. Javier Aureliano García, el presidente de la Diputación de Almería, ha sido detenido por los agentes de la UCO de la Guardia Civil por presuntos contratos irregulares en la compra de mascarillas. No es el único arrestado, hay otras 6 personas detenidas, entre ellas Fernando Jiménez, vicepresidente de la Diputación de Almería, y Rodrigo Sánchez, el alcalde de Fines, todos ellos del Partido Popular. El juzgado de instrucción de Almería intenta aclarar si hubo cobro de comisiones ilegales en un contrato de más de 2
millones de euros, cuando el pago al proveedor no llegó al millón. Tras la noticia, el PP andaluz ha decidido suspender de militancia de forma cautelar a los 3 detenidos y abrir un expediente informativo para esclarecer lo sucedido. Los agentes de la UCO también han registrado el despacho de presidencia, 10 inmuebles particulares, además de oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades que podrían haber participado en estas operaciones fraudulentas. El auto que autoriza estos registros señala que podrían haberse cometido delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Esta investigación no tiene nada que ver con el caso Koldo ni con las causas de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo sobre las tramas de corrupción del PSOE. Se trataría de una segunda fase del conocido como caso Mascarillas, por el que el vicepresidente de la Diputación de Almería y el alcalde de Fines ya estaban investigados. Estalló en junio de 2021 con la detención de Óscar Liria, el entonces vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, por adjudicar presuntamente un contrato millonario de mascarillas de 2 millones de euros a cambio de una considerable comisión. Está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial este jueves. Alberto Pérez. Bueno, pues esto parece que viene de lejos, como bien explicaban en el enunciado. Es algo que lleva investigándose desde el 2021. Y aquí da igual el partido. Si alguien ha metido la mano en la caja, y más tan sangrantemente como es en el caso de la pandemia, pues que vaya para adelante. Vuelvo a citar a Miguel Ángel Rodríguez. Aquí yo creo que no hay partidos. Aquí hay personas que hacen determinadas acciones y esas acciones pues van en contra de la legislación española. Si es del Partido Popular, aunque pueda tener una mayor simpatía o menor simpatía, me da exactamente igual, que vayan hacia adelante. Aquí los corruptos para adelante, sean de donde sean. Ana. Completamente de acuerdo con lo que está diciendo Alberto. Creo que cuando a alguien se le está investigando, lo que yo sí pido es lo mismo que tanto nos recuerda el presidente Sánchez, ¿no? Seguimos viviendo en un Estado de Derecho donde hay que respetar la presunción de inocencia y que sea la investigación y la justicia la que siga sus pasos y que si lo han hecho, que lo paguen. Sí sería dramático que en una situación tan grave como la que vivimos en el COVID, y te hablo en primera persona porque yo en ese momento me tocaba gestionar, yo era alcaldesa de mi municipio y nos costó mucho conseguir mascarillas para nuestros vecinos, nos costaba mucho, siendo un ayuntamiento pequeño, tener medios para limpiar las calles, pues para que nuestros vecinos pudieran tener esa tranquilidad que no nos daba quien a lo mejor tenía la responsabilidad, que era el Gobierno de España, que solo salía a decir que eran 1 o 2 casos, ¿no? Sería muy triste ver que hay personas que se aprovechen de ello y sean del partido de que sean, que lo paguen, pero en el Partido Popular yo creo que sí que se actúa con contundencia. Ya el partido les ha suspendido de militancia cautelarmente, como dicen nuestros estatutos, y que sea la investigación que ya lleva tiempo trabajando en ello la que determine si lo han hecho. Pero fíjate lo terrible que es esto, porque asienta un manto de que los políticos cuando vienen dificultades o no se les encuentra o están para afanar las compras de mascarillas, siendo que hay lugares en los que han dado el callo, han trabajado, se han esforzado, pero lo que quedará, el efecto en la sociología popular es que, fíjate, todos pringaban con mascarillas, mamaban todos. Y luego, pues cuando la sociedad española dio en aquellos tiempos unos ejemplos bárbaros. Me acuerdo de dos, un farmacéutico que está muy cerca de aquí, que como no tenía dependientes, pues se puso ahí y ahí estaba 24 horas al día atendiendo a sus clientes, aunque fuera por la ventanilla esa que tienen las farmacias. Me acuerdo de los trabajadores de la SEAT, compañía española de coches. ¿Qué hace falta? Respiradores. No hay respiradores. Vamos. Nosotros sabemos de ventiladores de coches, vamos a hacer respiradores nosotros aquí. Y se enfrascaron en hacer los respiradores. Todo eso se olvidará. Y lo que quedará es que hubo corrupción de algunos políticos que pusieron la mano, que trajeron compañías como soluciones de gestión, otros que se quedaron las mascarillas y no les pudieron dar ni uso porque no eran eficientes y que pagaron y no reclamaron la pasta y que se forraron y todo eso. Y es una pena.
Pero yo creo, y en eso y sí que me alegra el poder estar aquí, es verdad que parece que solo suena lo malo y hay que poner y destacar el trabajo de tantos y tantos políticos que están en los ayuntamientos, cuanto más pequeños, además con más esfuerzo y en muchos casos sin un sueldo público, que se dejan la vida por sus ciudadanos, por sus ayuntamientos, por conseguir todos los medios, que lo hicimos en pandemia y que lo seguimos haciendo cada día. Y esos somos más. Entonces, que no se quede solo lo malo, porque es todo lo contrario. El político honrado que vive por su pueblo, por sus vecinos, por sacar adelante, y por eso nos metemos mucho en política, ¿no? Por sacar cosas adelante en tu pueblo, somos muchos más. Bueno, vamos a continuar, porque parece que el drama valenciano ya está la paella puesta al fuego y pendiente de... Parece que en las próximas semanas se va a decidir el acuerdo para investir a Juanfran Pérez Llorca como sustituto de Carlos Mazón. Eso cada vez está más cercano, parece que las conversaciones con Vox están yendo bien, están en los compases finales, y hoy decía Feijóo que Mazón va a dejar la presidencia del PP valenciano en las próximas semanas, así que se termine de negociar la investidura de Pérez Llorca. Vamos a escuchar a Feijóo. Me notificó que entendía que tenía que dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo. Y por tanto, en las próximas semanas, espero que una vez finalice la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, hagamos el relevo adecuado en el partido, a instancia del señor Mazón, y creo que de forma muy correcta y muy coherente con su propia decisión de dimitir como presidente de la Generalitat y, por lo tanto, también dimitir como presidente del partido en la Comunidad Valenciana. Bueno, no se despejan todos los inconvenientes, porque ahí está Camps pidiendo congresos y no sé qué. Pero bueno, los principales sí que parece que avanzan en el día de hoy. Uno, ¿cómo despejamos esto de Mazón puesto a dirigir el PP en Valencia? Dos, sobre todo dos, hay casi un preacuerdo, podríamos decir, para investir a Pérez Llorca como sustituto hasta que toque celebrar elecciones, que tampoco va a ser un presidente que disponga de una legislatura. Efectivamente, por un lado están los plazos establecidos por la legislación vigente. Mañana parece ser que se registrará en las Cortes esa candidatura y el jueves la mesa de las Cortes ya fijará el calendario para investir el presidente. Tanto Vox como el Partido Popular allí han anunciado que sí que va a salir esa votación y ese nombramiento. Tenemos que tener en cuenta que son necesarias los votos de los dos, 40 del Partido Popular y 13 de Vox, y creo que por el bien de Valencia y para que la reconstrucción continúe, pues cuanto menos se tarde, es así. Y luego, de cara a la decisión de Mazón, yo confío plenamente en la palabra de mi presidente, de Alberto Núñez Feijóo, cuando dice que ya en su día, cuando le comunicó su dimisión como presidente de la Generalitat, también iba a dejar el cargo orgánico. Y no tengo por qué dudar de ello. Además, escuchando a Mazón ese día, se podía sobreentender que también llegaría el momento. Sí, y creo que además es el único político que ha asumido responsabilidades. A mí me gustaría que alguien del Gobierno de la Nación hubiera hecho lo mínimo, o la mitad de lo que ha hecho él. Pérez Llorca no es el problema de nada. Pérez Llorca es un señor que llega con un pasado de haber sido el portavoz en las Cortes Valencianas. Bien, perfecto. Pero ahora, a ver si nos queda a todos claro, ¿qué le vamos a pedir a Pérez Llorca como presidente de los valencianos, de la Comunidad Valenciana? Le vamos a pedir que no tiene hándicaps, que lo que diga la izquierda le dé igual y que actúe, por favor, que actúe dinamizando la reconstrucción de Valencia, que no haya horas pendientes de no se sabe qué, y que si tiene que dar patadas a un bote, que las dé. Si el bote se llama Emet, o se llama Teresa Rivera, o se llama como se llame, y si le falta la pasta, que coja el trabuco. No sé si se usa el trabuco en Valencia, pero me da que sí. Que coja el trabuco, que agarre sí que es una palabra muy valenciana, que agarre a Feijóo y que se vayan al FLA a que les den la pasta que necesiten. Porque los españoles queremos que eso vuelva, como antes no va a ser, porque hemos perdido muchas vidas humanas, pero por lo menos que tengamos la sensación de que esto no fue una trifulca, una vez más, de la política la que impidió que se hicieran las cosas como es debido
con los ciudadanos de Valencia, nada más, pero nada menos. Y para eso hay que tener un coraje político en el que no encaja bien que te estén royendo el tobillo con los perros de presa a los que se ha sumado hasta Gabriel Rufián. O sea, vamos a ver, eso es evidente. Necesita pues, un alma libre y que se pueda encarar con el que le chulee. Y que además tenga claro que la reconstrucción no la puede acometer el gobierno de ninguna autonomía solo. Ya está. ¿Qué hay que hacer a partir de ahí? Pues seguramente lo primero, involucrar a su partido, al Partido Popular a nivel nacional, Génova. Y lo que tenga que hacer, él sabrá lo que tiene que hacer, yo no lo sé. Lo que sí veo es que hemos perdido un año. Hemos perdido un año y sé que la Generalitat ha invertido 4.000 millones, pero no se ven. No se ven. Bueno, Alberto. Es cierto que sí hay inversión y bueno, pues yo hace un par de meses, hace mes y medio, estuve en Valencia y vi muchas obras que estaban iniciadas, no terminadas. Evidentemente todo esto tiene un procedimiento, unos procesos también administrativos para sacar adelante determinados asuntos en cuanto se refiere a obras. Yo particularmente lo que más me agrada de todo esto es que por una vez, o parece ser que de las pocas veces que el Partido Popular y Vox reman en la misma dirección. Verdaderamente lo que están demostrando en este caso, lo que están dando a conocer es que les están importando sacar adelante los proyectos en la Comunidad Valenciana y no andan que si no te apoyo en los presupuestos, que si ahora formo gobierno y ahora rompo, como ha pasado con Vox y con el Partido Popular en muchas comunidades autónomas, en todas prácticamente donde han gobernado. Entonces, esto yo creo que también es una llamada de atención no solo a los dirigentes políticos de Valencia, sino también a los mayores en Génova y no sé exactamente en la calle donde está el Partido Vox Nacional, pero quizá puede ser una llamada de atención y decir, oye, que quizá es la única manera que tenemos de gobernar y si la única manera que tenemos de gobernar en Valencia es juntos, pues tendremos que gobernar juntos. Y si en España la única manera es que gobiernen juntos, pues tendrán que gobernar juntos. ¿Por qué? Por el bien común, que es lo que tienen que mirar ambos partidos. Deberían de mirar todos los partidos por el bien común, pero hay otros que miran por el interés general. Y ese interés general es otra cosa distinta al bien común, que es lo que hace la izquierda normalmente, que es su interés particular. Sabiendo que la izquierda no va a parar. Han quitado en medio la figura de Mazón, perfecto. Llega uno nuevo, ¿qué tal? A ellos les va a dar igual, van a seguir en la misma estrategia de acoso y derribo feroz, acusando de asesino, gritando en las calles, todo eso que sabe hacer la izquierda en Valencia y en España perfectamente, lo sabemos todos. Así es que, bueno, vamos a ver que este proceso sea lo menos traumático posible, forma parte de eso que les debemos a los valencianos todos. Así es que espero que prospere adecuadamente y sobre todo que coja el trabuco este hombre, que coja el trabuco, es muy importante coger el trabuco. Aunque solo sea para asustar, pero es distinto cuando uno ve que aquel que vas a zarandear lleva trabuco, uy, que como que da un respeto. Respeto, sí. Me llegan noticias de ultimísima hora de que hay 2 empleados de Acciona que han sido suspendidos de sus cargos, o sea que alguien está haciendo cosas, visto lo visto, pues que lo de Acciona valiéndose de estos métodos, una compañía tan importante, ¿verdad? Y estuvieron, Cerdán se fue a Marruecos, se infiltró en una visita oficial, viendo mezquitas y tal, cuando lo que en realidad buscaba Cerdán era colocar a sus empresas un pequeño puerto que pretendían las autoridades marroquíes en una ciudad de la costa marroquí. O sea, él era el comercial de esto del Servinavar, el agente para todo y sobre todo el desviador de los caudales. Y Paqui, su mujer, la más conocida en el Corte Inglés. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Tengo que agradecer a mis invitados su presencia y sobre todo sus opiniones, que son libres y que están dichas aquí para ustedes, para que tengan la libertad de conformar las suyas propias. Nada nos va a alegrar más. Eso sí, si nos han dispensado su atención, yo pues les tengo que premiar, y les tengo que premiar como a la vuelta de publicidad
estaremos aquí con el día en 30 minutos. Hasta entonces. El día en 30 minutos. Efectivamente, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, era el dueño del 45% de Servinavar, la empresa de construcción con solo 9 empleados que se ha convertido en la piedra angular de todo un montaje para depredar dinero de los concursos de obra pública amañados, asociándose pues con algunas constructoras relevantes en forma de UTE, por ejemplo con Acciona. Santos Cerdán era el enlace entre las obras del gobierno y la constructora beneficiada por los concursos amañados de obra pública. El 75% de las presuntas mordidas de Santos Cerdán, Servinavar, etcétera, fueron abonadas por la constructora Acciona de la familia Entre Canales. Hoy el instructor ha ordenado la detención de 3 directivos de esa constructora. El más importante había sido despedido de la propia Acciona al conocerse el principio de estos amaños. Y a través de Servinavar, Santos Cerdán pagó 2 inmuebles aquí en Madrid. También tenía una tarjeta que estuvo utilizando hasta el día antes de la detención de Koldo García. La utilizaron también su hermana, su cuñado y su mujer Paqui. Esta última, según el informe de la UCO, de forma excesiva. Todas estas mordidas no hubieran sido posibles sin el PNV, ayer se lo contábamos. Hoy, además, los agentes indican que los nacionalistas vascos le pidieron a Santos Cerdán 3 cargos en el gobierno de Pedro Sánchez a cambio de apoyar la moción de censura. Mariano Rajoy. Santos Cerdán sí posee el 45% de Servinavar. Así lo confirma el último informe de la UCO de 227 folios. Un informe revelador que sitúa a Cerdán como el enlace entre el gobierno y la constructora Acciona para los amaños de obra pública. Los agentes destacan también que más del 75% de los ingresos de Servinavar, la sociedad de Anchón Alonso, procedieron de Acciona. Según la UCO, era Ferraz el lugar en el que se producían los encuentros relacionados con esta presunta trama corrupta. Además, Santos Cerdán y su familia, incluido su cuñado, usaron para gastos particulares una tarjeta bancaria ligada a Servinavar hasta el día antes de la detención de Koldo García. El informe salpica también al PNV. Revela que el Partido Nacionalista pidió 3 cargos en el gobierno a cambio de apoyar a Sánchez tras la moción de censura de 2018. Solicitaron un puesto en Adif, otro en la SEPI y mantener a un cargo en Medio Ambiente. Unas revelaciones que tienen lugar el mismo día que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha imputado a 3 cargos de Acciona por presuntos amaños en la adjudicación de obras públicas. Uno de ellos es Vicente Pellegrini, director de construcción hasta el pasado mes de junio, momento en el que fue despedido cuando trascendió la vinculación de la compañía con las presuntas mordidas de José Luis Ábalos y Koldo García. Los otros 2 imputados son Manuel José García, responsable de la zona sur, y Tomás Olarte, responsable de la zona norte. Ambos aún siguen en la compañía. Según el magistrado, estas personas podrían haber participado en las irregularidades en la adjudicación de determinadas obras públicas. Por ello, Leopoldo Puente los cita a declarar el próximo 3 de diciembre. Y la UCO además ha descubierto que además de los proyectos llevados a cabo en España entre Servinavar y Acciona, tuvieron proyección internacional. De hecho, Santos Cerdán consiguió colarse en el año 2019 en un viaje oficial a Marruecos para conseguir un proyecto para la multinacional. El viaje tuvo lugar en 2019 y el objetivo era que Acciona lograse la reforma del puerto de Kenitra. El ministro Ábalos permitió que Cerdán, que no tenía en aquel momento ningún cargo en la administración del Estado, de hecho nunca lo ha tenido, se colase en ese viaje. De hecho, hay fotos que relatan que Cerdán participó en ese encuentro. Sus protagonistas avisaron de que esas imágenes no podían ser publicadas, lo que abunda en esas sospechas. Como en otras operaciones, si Acciona, que finalmente no consiguió ese contrato, se hacía con el servicio, Servinavar recibía un 2% del dinero. Bueno, y tras el levantamiento del secreto de sumario de esta pieza separada del caso Koldo, todo apunta a que Santos Cerdán podría salir de prisión provisional
en escasos días. Así lo defiende su defensa. La salida de Santos Cerdán podría ser posible gracias a que, a falta del informe patrimonial, ya no hay riesgo de destrucción de pruebas. El juez, creen sus abogados, podría acordar levantar la prisión provisional en los próximos días. De hecho, esta decae el próximo 30 de diciembre y todo apunta a que no se consumirá este plazo. El exsecretario de Organización del PSOE, el tercero en rango y relevancia, Santos Cerdán, era en realidad el comodín de una trama corrupta basada en amañar contratos públicos en infraestructuras. Conocía las infraestructuras, tenía contactos en el gobierno y tenía las constructoras para depredar el coste de esas obras. Cobraban un 2% de los importes pues que la trama conseguía que se adjudicaran a UTEs de Servinavar con otros mayores. Los principales beneficiarios de todo el entramado era la constructora Acciona, que fue la pagadora del 75% de las coimas cobradas por estos chorifantes del PSOE. Cerdán, ese al que llaman el gran jefe indio, que es como se refieren a Ábalos, y el escudero Koldo, vaya otro. Estos dos últimos, Koldo y Ábalos, trincaron 1 millón de euros por esta vía. Y claro, pregúntense, ¿es que Cerdán, que es el urdidor, el comodín, va a ser menos entonces? Cerdán era el propietario del 45% de la plataforma, esa empresita Servinavar, la constructora que tenía tan solo 9 empleados, pero que hacía túneles como el de Velate. Y le pagaba mediante varias fórmulas de colocación de la familia entera y además de pagarle hasta 3 residencias madrileñas a Cerdán. Y le mantenía una tarjeta de pagos que cubría viajes, comidas, muebles, etcétera, etcétera, hasta el día de antes de entrar en prisión. Por ahora, la UCO no detecta financiación irregular del PSOE, pero esto es por ahora. A pesar de que Cerdán usaba, y eso es una pista, su propio despacho en Ferraz para reunirse con los testaferros de la trama. Luego, a lo mejor hay algo. En el informe de la UCO se han detectado también relaciones pecaminosas con algunos terminales del Partido Nacionalista Vasco. Por ejemplo, los nacionalistas vascos, bien que le pidieron a Sánchez 3 nombramientos para 3 personas del Partido Nacionalista Vasco, para colocarlas en sillones bien cómodos, calentitos y confortables de empresas públicas, justo después de haberle prestado apoyo a Pedro Sánchez en la moción de censura a Mariano Rajoy. Bueno, ya lo decía el presidente, este Cerdán es un negociador extraordinario. Bueno, y Leire Díez confesó ayer ante el juez que se reunió con Antonio Hernando en abril del año pasado, momento en el que él era el número 2 de Óscar López. En ese encuentro, Hernando habría ido acompañando a Santos Cerdán y también habría estado presente Pérez Dolcet. Ese encuentro se produjo en plena imputación de Begoña Gómez. Díez reconoce o apunta que el motivo de la reunión era otro, era darle material sensible que podría apuntar contra el Partido Socialista sacada de las cloacas del Estado. Hoy, desde el Partido Socialista, defienden esa participación de Antonio Hernando y aseguran que él estaba porque es un gran conocedor de las cloacas del Estado. Leire Díez señala directamente a Moncloa. Según la espía del PSOE, Antonio Hernando, cuando era director adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno, participó en algunas de las reuniones celebradas en Ferraz para buscar información contra la UCO, jueces y fiscales que investigan casos de corrupción que salpican al entorno de Sánchez. Así lo han detallado Leire Díez y Javier Pérez Dolcet ante el juez. Una declaración que deja claro que el entorno directo del presidente era consciente de las maniobras de la espía del PSOE. La cita se produjo tras conocer la imputación de Begoña Gómez en la planta alta de Ferraz y a ella acudieron 8 o 9 personas, entre ellas Leire Díez, Javier Pérez Dolcet, Santos Cerdán y Antonio Hernando. La reunión estaba motivada por una operación del comisario Villarejo que afectaba a las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Fuentes cercanas a Antonio Hernando han confirmado que sí estuvo en aquella reunión celebrada en Ferraz, pero que solo escuchó. Algo que ha negado tajantemente Leire Díez, que además ha dicho que el papel de Hernando no era accesorio.
La espía del PSOE ha recalcado que había demasiados intereses en aquella reunión. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al gobierno que aclare el papel de Hernando. Sin embargo, Moncloa habla de reunión puntual y dicen que Hernando se unió a ella como experto en cloacas. Parece que Leire llama a Ferraz, dice, oye, que tengo información, que he visto no sé qué, y entonces pues Santos la recibe, dice, ¿quién más sabe de estas cosas? Porque conoció en su época todos esos tejemanejes y tal, pues de Villarejo y compañía y las cloacas que había aquí para... Pues bueno, pues Antonio Hernando, pues venga, que me acompañe, punto. Nuevo escándalo a propósito de las mascarillas en tiempos de la pandemia. Esta vez afecta al Partido Popular. Detenido en Almería el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García. El vicepresidente segundo de la institución, Fernando Jiménez, también ha sido detenido. Y el alcalde de la localidad de Fines, Rodrigo Sánchez, lo mismo. Todos ellos son del PP. La actuación se lleva a cabo después de que el Juzgado de Instrucción 1 de Almería haya ampliado unas investigaciones que se iniciaron en 2021 por la presunta compra fraudulenta de material sanitario, principalmente mascarillas, por un importe de 2 millones de euros. Uno sí fue pagado al proveedor y el otro desapareció, el otro millón, claro. Se han registrado 10 inmuebles particulares, oficinas públicas, sedes mercantiles de compañías que han participado en estas actividades. ¿Qué investiga la justicia? Pues el delito de cohecho, el de malversación de caudales públicos y el de blanqueo de capitales. Javier Aureliano García, el presidente de la Diputación de Almería, ha sido detenido por los agentes de la UCO de la Guardia Civil por presuntos contratos irregulares en la compra de mascarillas. No es el único arrestado, hay otras 6 personas detenidas, entre ellas Fernando Jiménez, vicepresidente de la Diputación de Almería, y Rodrigo Sánchez, el alcalde de Fines, todos ellos del Partido Popular. El Juzgado de Instrucción de Almería intenta aclarar si hubo cobro de comisiones ilegales en un contrato de más de 2 millones de euros, cuando el pago al proveedor no llegó al millón. Tras la noticia, el PP andaluz ha decidido suspender de militancia de forma cautelar a los 3 detenidos y abrir un expediente informativo para esclarecer lo sucedido. Los agentes de la UCO también han registrado el despacho de presidencia, 10 inmuebles particulares, además de oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades que podrían haber participado en estas operaciones fraudulentas. El auto que autoriza estos registros señala que podrían haberse cometido delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Esta investigación no tiene nada que ver con el caso Koldo ni con las causas de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo sobre las tramas de corrupción del PSOE. Se trataría de una segunda fase del conocido como caso Mascarillas, por el que el vicepresidente de la Diputación de Almería y el alcalde de Fines ya estaban investigados. Estalló en junio de 2021 con la detención de Óscar Liria, el entonces vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, por adjudicar presuntamente un contrato millonario de mascarillas de 2 millones de euros a cambio de una considerable comisión. Está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial este jueves. Carlos Mazón dejará también de ser presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Así lo ha anunciado este martes Alberto Núñez Feijóo. La decisión tomada por el propio Carlos Mazón se ejecutará cuando se resuelva su sucesión al frente de la Generalitat Valenciana. Y esto será muy pronto porque ya hay acuerdo entre Partido Popular y Vox para investir a su sucesor, a Juanfran Pérez Llorca. Así lo han comunicado en las últimas horas. El actual portavoz del PP en las Cortes presentará este miércoles su candidatura para relevar a Mazón al frente del gobierno valenciano. Está previsto que la mesa de las Cortes se reúna el jueves y fije ya fecha para el pleno de investidura, que será previsiblemente la semana que viene. Lo que queda aún por descubrir es la letra pequeña entre ese acuerdo entre populares y los de Abascal. Y Moncloa ya se prepara para los fastos para el aniversario de la muerte de Franco, con una meta muy clara: borrar cualquier rastro de la dictadura de la España moderna. El gobierno tiene en el punto de mira 4.000 vestigios, calles, placas o edificios que hacen referencia al franquismo y que urge, claro, eliminar cuanto antes.
Esto salpica hasta 6 pueblos que tendrán que cambiar, ojo, de nombre por alusiones al general. El catálogo incluye, además del Valle de los Caídos, monumentos como el Arco de la Victoria de Madrid, erigido entre los años 50 y 55 para rememorar el triunfo de Franco en la Guerra Civil, o el Monumento de la Victoria, este menos conocido, en Santa Cruz de Tenerife. Solo se van a salvar, atención, aquellos que estén protegidos por motivos artísticos. Estos no se retirarán. Apretada visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a España, la tercera vez que nos visita. Ha almorzado y se ha reunido unos minutos con el rey. Antes de su cita con el rey, el líder ucraniano ha visitado el Congreso y luego se ha entrevistado con los representantes de empresas de defensa españolas en la sede de Indra. Luego, ya acompañado del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, ha visitado el Museo Reina Sofía para mostrarle el Guernica. Y luego ha mantenido una entrevista política. En esa entrevista política, España y Ucrania han llegado a una serie de acuerdos formalizados como tales para que España le aporte a Ucrania unos 800 millones de euros, unos 600 en armas y el resto en fondos para la reconstrucción. Lo contaban así. España va a movilizar un nuevo paquete de apoyo militar a Ucrania por un importe de 615 millones de euros. Este paquete incluirá, en primer lugar, el envío de nuevo equipamiento defensivo por un valor aproximado de 300 millones de euros, la transferencia de 100 millones de euros al programa PURL de la OTAN, transferencia de 215 millones de euros y que van a permitir costear la producción de sistemas antidrones, radares de exploración, vigilancia aérea. He comunicado al presidente Zelensky que nuestro país desplegará a partir de hoy mismo un nuevo instrumento de apoyo financiero dotado con 200 millones de euros para impulsar la reconstrucción. Y el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado el plan de 20 puntos de paz de Donald Trump para Gaza, para Oriente Medio. Ese plan incluye además el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino que estaría presidida de manera provisional por el mandatario estadounidense. La resolución ha sido aprobada con 13 votos a favor y con las abstenciones de China y de Rusia. Asegura, este plan estipula una fuerza de seguridad internacional hasta diciembre de 2027 que tendrá la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, entre otros detalles. Trump ha celebrado ese apoyo de la ONU para prometer mayor paz en el mundo. De momento, Hamás lo rechaza. Bueno, y plataformas como X o como ChatGPT han sufrido problemas durante buena parte de la mañana debido a la caída de la plataforma Cloudflare. Esta compañía presta servicios a páginas web, aplicaciones y redes sociales en todo el mundo, y este es el motivo por el que durante varios instantes de esta mañana ha habido problemas para sintonizar esta casa, el Toro Televisión. En el sector de los videojuegos, League of Legends ha sido el título más afectado, con muchos jugadores sufriendo errores de conexión. La caída se ha producido desde las 12:30 hasta las 4 de la tarde de este martes. Bueno, ¿y habrá un parque navideño en el Bernabéu? Así es, Navidad es como se llama este sueño para los más pequeños que ha planificado el Real Madrid y que podrá verse entre los días 24 de diciembre y 31. Tenemos una mala noticia, y es que si no han reservado ya a través de la página web no podrán hacerlo porque las entradas están agotadas. Unas entradas que iban desde los 25 euros para adultos hasta los 20 para niños. El Estadio Blanco tendrá durante estas fiestas navideñas espectáculos, música en vivo y contará asimismo con instalaciones interactivas, luces y magia. Así que ya saben, a todos los planes que habitualmente hay en la capital durante las fechas navideñas se une este 2025 Navidad. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que se quedan pendientes del Toro Televisión. Y les dejamos con el mejor análisis de Estados Unidos con Sandro Mecón en Dos Continentes. Hasta mañana.